nueva edición de Detrás de Escena y hoy vamos a aprender un poco más de la vida de una de las más grandes divas de la gran pantalla, Sofía Loren. Está próxima a cumplir 80 años, su carrera no tiene igual. Fue la primera mujer en ganar un Oscar por un rol no hablado en inglés, hablado en italiano. Y la recordamos siempre como la más grande diva italiana, sin duda alguna. Ahora, Sofía Loren contó algunos detalles que para aquellas personas que quieran entrar en el duro negocio del cine o de la TV puedan ser útiles. Estaba contando Sofía Loren que su infancia fue extremadamente difícil. Loren fue hija de una madre soltera en una Italia muy empobrecida que estaba atravesando la Primera Guerra Mundial y en un momento, en una huida que ella tuvo que hacer para escapar de un ataque, una metralla le tomó una parte de la barbilla dejándole una cicatriz, lo cual la dejó completamente acomplejada por el resto de su vida, sintiéndose poco bonita. Dijo que a los 14 años se presentó al concurso de Miss Italia y riendo en una entrevista comentaba recientemente en Cannes, bueno, evidentemente no gané. Lo que hizo después Sofía Loren, que no era su apellido, sino era Vigliani Ciccolone, era el apellido de Sofía Loren, fue presentarse a castings en lo que era entonces el nacimiento de Cinecittà, la gran factoría de cine italiana. Finalmente empezó a tener ciertos roles de pequeñísima participación e hizo como 5 películas aproximadamente en un año. Y después de eso fue como que empezaron a descubrirla. Pero en múltiples audiciones, la diva italiana tuvo que escuchar cosas como no sos bella suficiente, tu nariz es demasiado grande, tu figura no corta la talla. Y es porque ella decía, me presentaba a los castings con mi único vestido negro, la única ropa que tenía que era decente y mis tripas sonaban del hambre que tenía. Éramos muy pobres y no teníamos dinero para comer. Finalmente se cambió el nombre a Sofía Lázaro. ¿Y saben por qué? Porque supuestamente ella dijo, mi belleza va a levantar a los muertos. Fue casi como una palabra profética. Finalmente no se quedó con Lázaro, fue Loren el nombre de escena que escogió y ahora estuvo participando en un cortometraje de 25 minutos con su hijo Eduardo Ponti, que está llevando el legado una vez más, ya que el padre de Eduardo, Carlo Ponti, fue un cinematógrafo italiano que llevó a Sofía a sus más bellas películas. Asombrosa Sofía Loren, ¿no es cierto?